Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de 10 ejercicios de digitación para principiantes en guitarra. En el video de hoy haremos el ejercicio que yo denomino cromatismo en diagonal. Bueno, y para el que no lo sabe, un cromatismo o un pasaje cromático es una sucesión ordenada de notas que están a una distancia de un semitono. Y esto en la guitarra es muy sencillo, ya que cada distancia que hay entre un traste y el otro en una misma cuerda es justamente de este intervalo de medio tono o un semitono. Bien, y para el ejercicio de hoy vamos a empezar en la cuerda 6 con el dedo 1 en el traste 1 y vamos a utilizar los 4 dedos de mano izquierda en una sucesión justamente cromática. Entonces vamos a hacer dedo 1, traste 1 de cuerda 6, dedo 2, traste 2 de la misma cuerda, dedo 3, traste 3 y dedo 4 en traste 4. De esta manera. A continuación vamos a avanzar con el dedo 4, que es el que va a liderar en esta parte del ejercicio. Vamos a avanzar un semitono, es decir, un traste, y nos desplazamos con toda la mano en realidad, pero el dedo que va a liderar va a ser el dedo 4. Y ahí vamos a hacer de manera inversa, empezar por el dedo 4, 3, 2, 1. De modo tal que hasta ahora tenemos. Bien, y ese patrón es el que va a proseguir en el resto del ejercicio. Lo mismo haremos entonces ahora en cuerda 5, pero esta vez avanzando un traste con respecto al inicio de la cuerda 6. Dado que dijimos que quedamos acá, ¿verdad? En el traste 2 de cuerda 6. Bueno, entonces bajamos con el dedo 1 una cuerda más abajo, a la cuerda 5, en el traste 2, con este dedo 1, ¿verdad? Y ahí hacemos nuevamente el 1, 2, 3, 4, con los dedos 1, 2, 3, 4, y nuevamente avanzamos con el dedo 4, un traste a la derecha, en la misma cuerda. Entonces hasta ahí tenemos. Y como habrán adivinado, nuevamente hacemos el mismo proceso en la siguiente cuerda, en la cuerda 4. Bajamos con el dedo 1 al traste 3 de esta cuerda 4 y realizamos nuevamente este proceso de 1, 2, 3, 4. Avanzamos con el dedo 4 y hacemos 4, 3, 2, 1. Lo mismo en cuerda 3. Y lo mismo en cuerda 2, aunque sabemos que acá hay una distancia distinta de el resto de las cuerdas, no importa, porque este ejercicio no es musical, sino que es meramente técnico. Acá estamos trabajando el cromatismo y el paso de una cuerda a la otra. Entonces cuando llegamos a esta cuerda, en el traste número 5 con el dedo 1, 1, 2, 3, 4, desplazamos 4, 3, 2, 1 y bajamos nuevamente a la cuerda 1. Muy bien, y una vez que llegamos a este punto, con dedo 1 en traste 7 de cuerda 1, vamos a subir en cuanto, digamos, a la física de la guitarra, pero estamos descendiendo en cuanto a frecuencia, dado que vamos a ir hacia la cuerda más grave. Entonces, llegado a este punto, vamos a subir con el dedo 1 al mismo traste 7, pero de cuerda 2, y ahí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, y en este punto nos vamos a desplazar, pero hacia la izquierda, con los 4 dedos, un traste. Y vamos a empezar a pulsar ahora con el dedo 4, en este mismo traste número 9. Entonces hacemos 4, 3, 2, 1. Ese ascenso, desde el punto de vista de la física de la guitarra, sería. Y esta misma lógica la seguimos repitiendo en las cuerdas más graves. Entonces, llegado a este punto, del traste 6 con el dedo 1 en cuerda 2, subimos al mismo traste 6 pero de cuerda 3 y hacemos 1, 2, 3, 4, nos desplazamos un traste y hacemos 4, 3, 2, 1. Lo mismo en cuerda 4, en este mismo traste 5 hacemos 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? En los dedos 1, 2, 3, 4, nos desplazamos hacia la izquierda y hacemos
4, 3, 2, 1. En dedos digo, ¿no? Y los trastes 7, 6, 5, 4. Lo mismo, subimos una cuerda, la cuerda 5, y hacemos en trastes 4, 5, 6 y 7 con los dedos 1, 2, 3, 4, y nos desplazamos hacia la izquierda y hacemos 4, 3, 2, 1, y hacia arriba. Para finalizar hacemos 1, 2, 3, 4 en cuanto a dedos, desde el traste 3 hasta el traste 6, nos desplazamos hacia la izquierda y hacemos 4, 3, 2, 1, y finalizamos en el traste número 1 de la cuerda 6. Lo voy a tocar completo para que quede claro. Y bien amigos, ese ha sido el ejercicio. Como siempre les digo, háganlo a su tiempo. En una primera instancia va a ser un tempo lento, pero no importa, lo importante es hacer prolijo el ejercicio. Respecto de la mano derecha, si bien lo he mencionado muchas veces en los videos anteriores de esta lista, lo repito en este, vamos a hacer púa alternada si utilizamos púa, y si utilizamos los dedos vamos a hacer alternado entre los dedos 1 y 2 de mano derecha. Y bien amigos, estamos llegando ya al final casi de esta lista de 10 ejercicios, nos queda solamente el número 10. Y si quieren que YouTube los notifique cuando suba este 10º video, por favor suscríbanse al canal, regálenme un like y acá en la caja de comentarios también escríbanme cualquier inquietud que tengan. También síganme en las redes sociales, que se las dejo por acá y también en la descripción del video, porque ahí también subo otro tipo de contenidos. Sin nada más que agregar, me despido, yo soy Rashid Abdala y nos vemos en el próximo video. Chao.